Señor presidente del Gobierno de Asturias, tenemos el privilegio de hacer la primera valoración en esta Cámara respecto a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de octubre. Efectivamente, es una prerrogativa del presidente del Gobierno, pero los españoles no somos ajenos a ese proceso electoral ni, desde luego, a las razones que llevaron al mismo. Por eso, y lo decía antes de ayer con precisión el ministro del Gobierno de Sánchez, el señor Pedro Duque, ¿quién no se ha sentido sorprendido alguna vez por las decisiones del señor Sánchez? Bueno, pues yo creo que todavía en el trámite de preguntas puede pasar alguna cosa que ni a usted ni a mí se nos pase por la cabeza, pero que todavía acontezca en este país. Por esa razón, señor presidente, cuando yo le formulaba esta pregunta en nombre del Grupo Parlamentario Popular, no me estaba refiriendo al 28 de abril, me estaba refiriendo a los acontecimientos que han marcado la agenda del Gobierno de España a través del separatismo catalán. Y le pedí a usted, y le pido hoy, si tiene a bien, que haga una valoración política respecto a los mismos. Con la parquedad y el respeto habitual que usted muestra respecto a su secretario general y presidente de partido, yo voy a permitirme hacer algún desglose respecto o referido a los acontecimientos que hemos vivido en las últimas fechas. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que no es una buena noticia para la inmensa mayoría de los españoles que el secesionismo, el separatismo catalán, marque la agenda de ningún gobierno, sea socialista, sea de centro, sea de derechas o sea de izquierdas. No es bueno que el secesionismo catalán marque la agenda de ningún gobierno. Y creo que es una obviedad si decimos hoy y afirmamos hoy aquí, en público, en la Cámara que representa a todos los asturianos, que el secesionismo catalán ha marcado la agenda del Gobierno socialista del señor Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los acontecimientos tan estrafalarios, tan poco atinados a la defensa del interés general de los españoles que se han sucedido en los últimos tiempos ponen de manifiesto mi afirmación. Primero, estamos ante una negociación bilateral, donde las demás comunidades autónomas, desde luego, y también la nuestra, la asturiana, se queda rezagada viendo cómo el separatismo catalán obtiene una negociación bilateral del Gobierno socialista del señor Sánchez y, lo que es más grave aún, obtiene un plus de recursos frente al conjunto de los asturianos. Mas luego se pone también en riesgo, señor presidente, y yo creo que podríamos coincidir, lo que es el principio más elemental de equilibrio político e institucional de este país, que es el concepto, el principio de solidaridad, que quiere quebrar el separatismo catalán. Porque no nos engañemos. Está muy bien que hablemos de las pensiones, está muy bien que hablemos de la revalorización de las mismas, pero no es menos cierto que el separatismo catalán, el independentismo, lo que pretende es romper para trocear la caja única de la seguridad social. Y eso deben saber los pensionistas asturianos y, desde luego, el conjunto de los pensionistas españoles, que pone en grave riesgo la percepción de sus pensiones a través de las mensualidades correspondientes. Luego, señor presidente, usted sabe muy bien, porque estaba en primera fila en la presentación de un libro que a mí me hubiese gustado ir si la agenda me lo hubiese permitido, pero andaba yo en unos días muy convulsos, como usted se podrá rápidamente imaginar. Pero el señor Alfonso Guerra presentaba un libro en el Congreso de los Diputados, muy interesante, que yo sintetizaría en una frase ocurrente, como no puede ser distinta del personaje que viene, que decía tac, tac, hay alguien ahí. Y es que realmente ese es el problema, que el Gobierno de España, a través del sanchismo, ni hay proyecto, ni hay nadie ahí. Porque creo que seguía diciendo, se está calcinando la democracia. Esto, por una persona que fue vicepresidente del Gobierno de España y que tuvo altas responsabilidades en este país, adquiere sin duda alguna un plus en la legitimidad al pronunciar esas palabras y también un plus en la preocupación que manifestaba en la presentación de su libro. Por todas esas razones, señor presidente, ya sea la estracanada de la figura del relator, como si estuviésemos en Bosnia, efectivamente, en Bosnia, como si se tratase de dos países, España y Cataluña, como si se quisiese de forma deliberada quebrar un principio constitucional como es la unidad de España. Todas esas cuestiones sucedieron en este país y, finalmente, el secesionismo marcó la convocatoria de las elecciones generales para el próximo día 28. ¿Por qué?
Bueno, pues porque yo creo que hubo una rebelión a bordo, y ustedes me van a permitir que lo califique en tono coloquial, por parte del socialismo en las diversas comunidades autónomas. Desconozco si en Asturias, porque no hubo grandes pronunciamientos, pero en el resto de España sí los hubo, acerca del disparate que suponía la figura internacional de un relator, como si se tratase de dos países en litigio, de dos países en guerra o de dos países que tuviesen unos intereses absolutamente encontrados y cruzados. Y el separatismo catalán, señor presidente, ha convocado hoy ciertamente las elecciones generales de todos los españoles para el próximo 28 de abril.